Listo, entonces un saludito a las personas que se nos están conectando por Instagram. Un saludo a todos, a Lore, a Andrew, a otras personas que tienen unos nombres que no puedo leer. Son muy difíciles y muchas gracias por estar conectados. Entonces vamos a dar una esperita nuevamente a Mike Beltrán. Recuerden que el día de hoy la temática es acerca del burnout, ¿sí? O el estrés laboral crónico. Es algo que se ha puesto como, no voy a llamar de moda porque no es algo como agradable realmente, sino que es una problemática realmente de salud pública que se está presentando actualmente y que, bueno, pues amerita el trabajarla, el tratarla, el hablar de ella. Entonces, inclusive si quieren en este momento, pueden escribirme por medio de los comentarios, tanto en Instagram como en Facebook. Pueden escribir acerca de su experiencia con respecto a cómo les ha ido con respecto al trabajo. Sí, si se han sentido quemados, ¿no? Básicamente la traducción del burnout es estar quemado, ¿sí? Quemado laboralmente. Entonces, hola Mike, hola Lore, un saludito para ustedes. Y bueno, pues cuéntenme un poco su experiencia, cómo les ha ido en su trabajo, cómo se han sentido, si se han sentido sobrecargados, sobreestresados, con una carga laboral infinita, sí, que los ha llevado a tener momentos de tensión muy, muy grande. Listo, entonces escriban, comenten, porque pues para mí es súper valioso el contar con la opinión de ustedes, el saber un poco más. Recuerden que también si llegan a tener dudas en específico, tanto en Facebook como en Instagram, pueden irlas anotando ahí en los comentarios y al final los vamos a ir repasando, lo vamos a ir viendo. ¿Listo? Entonces, bueno. Y listo, entonces en Facebook ya les compartí la pantalla. Listo, me pueden confirmar por favor si la están viendo. Y bueno, por acá Mike en Instagram nos está comentando, creo que todos los profesionales de la generación de los millennials algún momento ha tenido que atravesar alguna experiencia o trabajo burnout. Creo que tienes toda la razón, sí. Las demandas laborales actualmente son increíbles, son loquísimas. Cada vez estamos inmersos en el mundo de la productividad y entre tanto todo este tema de la productividad nos quemamos, ¿cierto? Porque no dormimos, nos estresamos, no comemos, entonces termina siendo claramente contraproducente para todos. Un saludo a Albeto, que nos acompaña y se acaba de agregar a Instagram. Y bueno, entonces desde Facebook también. Gracias por avisarme, Beto, que sí se ve la pantalla. Perfecto. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Entonces, un placer encontrarnos el día de hoy. Recuerden que la temática de hoy es acerca del burnout o el estrés crónico laboral. Vamos a hablar un poquito sobre qué es eso, cuáles son los síntomas, cuál es el trasfondo fisiológico, el correlato fisiológico asociado con el burnout, con el estrés. Y bueno, también algunas recomendaciones sobre el tratamiento, lo que podemos hacer. ¿Listo? Entonces, un placer. Mi nombre es Ana María Romero. Yo soy neuropsicóloga clínica de la Universidad Nacional de Colombia. Me encuentro ubicada en Bogotá, Colombia. Para las personas que de pronto nos alcancen a ver desde otras partes, bienvenidos también. Entonces, el burnout básicamente hace referencia a una cronificación del estrés laboral, ¿sí? Que básicamente lo que va a generar es una reacción psicológica negativa debido pues a la ocupación laboral, básicamente. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como seres humanos podemos responder a ciertos estímulos estresores, ¿cierto? Pero cuando esto se vuelve crónico, es decir, se mantiene en el tiempo, ¿cierto? Por un periodo bastante largo, pues eso nos va a llevar a unas afectaciones, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico, que vamos a ver ahorita. ¿Dónde se ha descrito que se presenta más este tipo de afectaciones? Más que todo en los trabajos que son de corte asistencial. Entonces, por ejemplo, las personas que se encargan, cuando digo asistencial, hago referencia a que son personas que se encargan del trabajo con el público, ¿sí? Entonces, de tener, digamos, un contacto con las personas, de, digamos, atenderlas, por ejemplo, los trabajos que implican
ahorita hay muchísimo el tema del call center, ¿sí? Personas que trabajan en call center, que tienen horarios muy largos, que tienen que atender personas que, por ejemplo, están enojadas, que llaman por algún requerimiento específico, entonces, mejor dicho, ¿sí? Llaman y están súper enojados. Entonces, manejar ese tipo de personas es bastante complejo. Se ha descrito también mucho dentro del área de la salud. Las personas que nos encargamos de todo el área de salud también, digamos que estamos muy vulnerables a esto debido pues a que constantemente nuevamente tenemos ese trabajo asistencial que implica el estar ahí muy cercanamente con los pacientes en este caso. Entonces se ha escrito mucho, por ejemplo, en médicos, psicólogos, psiquiatras, todo el tema de trabajo con pacientes, nutricionistas, dentistas, etcétera. Todos los profesionales de la salud también se ha descrito bastante esto, ¿listo? También porque se puede generar. Entonces se puede generar también porque existe una discrepancia entre las expectativas a nivel laboral que yo tengo, ¿sí? Y la realidad, digamos, de las tareas. Entonces, yo sé que muchas veces nosotros cuando tenemos nuestro primer empleo iniciamos con la mejor actitud, tenemos unas expectativas laborales altísimas de no, pues aquí voy a crecer profesionalmente, voy a ascender, etcétera. Y cuando, digamos que chocamos de una u otra manera con la realidad respecto a esa calidad del trabajo, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta de las tareas, de lo que implica, del manejo con otros compañeros de trabajo, de que, por ejemplo, no se dieron esos avances, no me ascendieron, etcétera. Entonces, esa discrepancia va a generar, pues, también una sobrecarga de una u otra manera. ¿Listo? Entonces, cuando se da la descripción del burnout, el burnout realmente fue descrito ya hace un tiempito, sobre 1973 aproximadamente, por un psicoanalista que se llama Herbert J. Freudenberger. ¿Listo? Entonces, él fue la primera persona que hizo la descripción sobre este tipo de condición, de enfermedad, ¿sí? Y como les mencionaba antes, dado que se surge mucho en el medio también médico, él la describió gracias a la observación que hacía en los cambios de él mismo, en su trabajo, atendiendo pacientes, y en otros profesionales de la salud, como por ejemplo psicólogos, consejeros, dentistas, médicos, asistentes sociales. Recordemos que muchas veces dentro del área clínica los horarios son una cosa loca, ¿cierto? Entonces hay que tener mucha disponibilidad de tiempo, se trabajan unas horas extensas, más de 8, 10, 12 horas, incluso más. Entonces, pues todo esto son factores de riesgo, ¿no? Que también se generaba. Entonces, pues hay una pérdida de idealismo y simpatía con los pacientes. Entonces, el señor Herbert lo que describía entonces en ese momento era que pues la persona podía llegar muy ilusionada con su campo, con su trabajo, pero pues lo que empezaba a suceder era que había una pérdida, digamos, de esa expectativa, de ese ideal, de ese gusto por la carrera, por lo que se hacía. Y también se perdía esa simpatía, digamos, por los pacientes en el área médica. Entonces se tendía como a deshumanizar, por decirlo así, un poco más el trato. Y creo que, me atrevo a decir, no sé en otros países, pero por lo menos en Colombia el sistema de salud ha propiciado bastante eso. Y es que el manejo realmente de los profesionales de la salud con los pacientes se ha ido deshumanizando, pues debido también de una u otra manera a la sobrecarga que tienen los profesionales de la salud. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas del burnout? ¿Sí? Entonces, o del estar quemado. Entonces, vamos a dividirlo en tres grandes síntomas realmente, pero pues ahorita vamos a ver que hay muchos más rasgos alrededor. Y pues el principal, básicamente, es el agotamiento físico y mental generalizado. ¿Sí? Entonces, cuando digo agotamiento físico, es una sensación de fatiga crónica, constante, ¿sí? De estoy cansada, me siento muy cansada, a pesar de que duermo, a pesar de que descanso, entre comillas, no me siento bien, me siento mal, me siento agotada físicamente. Mentalmente también, ¿sí? Siento que no fluyo realmente, o sea, por más que lo intento, como que no, o sea, mentalmente me siento como, sí, rebasada, por decirlo así. Hay sensaciones de despersonalización y cinismo, ¿sí? Entonces es como no reconocerme frente a lo que yo hago normalmente, entonces cuestionarme, por ejemplo, si quizás esto es lo que quiero hacer realmente, ¿sí? Entonces en el caso, por ejemplo, los médicos, de decir como, uy, ¿será que sí, esto era lo que yo quería hacer? Sí, como esa sensación de despersonalización de una buena manera.
Y también el cinismo, ¿sí? Entonces, cinismo hace referencia a que, por ejemplo, tengo actitudes ya, digamos, un poco como irritables, ¿sí? Frente a lo que hago. Entonces, he hecho mis comentarios así cínicos sobre lo que estoy haciendo y es como, no, pues sí, pues es que no hay más, ¿cierto? Entonces, es lo único que me da, no consigo más trabajo, es porque me pagan esto y nada más. Entonces, se empieza a dar más ese tipo de conductas que, digamos, puede que yo no las haya tenido antes. ¿Mm? Hay un descenso en la productividad laboral, efectivamente, eso quiere decir que, claro, pues al estar yo tan cansada, con tanta fatiga física y mentalmente, pues no voy a producir, o sea, no voy a dar mi 100%, como dirían por ahí, de mí misma. Entonces, básicamente lo que va a empezar a pasar es que entrego cada vez más tarde las cosas, la verdad, no cumplo con las tareas que se solicitan, no llego a los objetivos que se plantean a nivel laboral y pues claramente todo eso empieza a tener un impacto dentro de mi desempeño, dentro de mi cargo, dentro de cómo yo trabajo con otras personas y de la percepción que se tiene de mí. Pero, como les mencionaba, esos son unos síntomas, pero pues hay un montón de signos realmente asociados con el burnout. Son muchísimos, muchísimos realmente. Entonces, la sensación de, o el sentimiento, o la emoción relacionada a la ira, la rabia, ¿cierto? Entonces, la frustración de, por ejemplo, ¿yo qué hago en este trabajo? Mire cómo me tratan, ¿sí? Mire cómo me toca trabajar tanto tiempo, no me valoran, ¿sí? Entonces, son muchos pensamientos y sentimientos relacionados con la ira, el aislamiento progresivo. Entonces, de una u otra manera, digamos, cuando son trabajos que exigen muchísimo tiempo, pues claro, o sea, yo no puedo relacionarme con otras personas porque pues no tengo el tiempo, ¿sí? Entonces, eso empieza a hacer que yo me vaya aislando poco a poco porque entonces tengo la sensación y claramente sucede que pues no me queda tiempo para socializar. Pueden surgir temas o rasgos de adicciones, ¿sí? Entonces, puede ser que, por ejemplo, yo empiezo a fumar, ¿sí? Y el consumo de cigarrillos se vuelve algo muy crónico. ¿Por qué? Porque pues es como mi medio de relajarme, entre comillas, pues debido a toda la carga laboral que estoy teniendo en ese momento. Pero también hay otro tipo de adicciones, ¿no? O sea, puede ser alcohol, puede ser, bueno, puede ser al juego, puede ser un montón de cosas diferentes, adicciones de diferente tipo, que son mecanismos de defensa realmente frente a la situación, digamos, de estrés crónico que yo estoy viviendo. ¿Mm? Cambios en la higiene personal, eso quiere decir que, por ejemplo, pues ya no me dan ganas de ponerme bonita, alistarme para mi trabajo, porque ¿para qué? Sí, o sea, le pierdo el interés completamente, entonces, como para qué lo hago? Entonces, pues me voy más desarreglada, como que no me interesa mucho cómo me estoy vistiendo, cómo voy, me voy al trabajo sin bañarme porque qué tiene mal. Sí, como que hay un cambio y pues un dejarse bastante, ¿no? Empiezan a haber cambios relacionados con la memoria, ¿sí? Pérdida de la memoria. Entonces, en muchos casos empieza a dar, digamos, el relato, la queja de, pues es que estoy teniendo muchos problemas de memoria, no me está yendo bien a nivel laboral, tengo lapsos en que no recuerdo las cosas y pues eso genera interferencia. Entonces, ya no solamente a nivel laboral, sino pues también a nivel social, a nivel familiar, a nivel académico también, porque recordemos que claro, hay personas que no solamente trabajan, sino que también estudian. Entonces, incluso es una carga, digamos, a nivel mental de estrés muy alta. Dificultad para concentrarse es otro de los signos que se asocia. Entonces, tengo una pensadera constante, un patrón de rumiación que llamamos nosotros muy grande, ¿cierto? Y eso me va a impedir básicamente que yo pueda concentrarme porque estoy pensando, por ejemplo, en los otros 3 informes que tengo que entregar, ¿sí? Entonces no puedo concentrarme ahorita en la evaluación que estoy haciendo porque tengo que terminar eso, entonces estoy pensando en cómo solucionarlo, etcétera. Entonces, claro, eso limita bastante mi desempeño. Trastornos alimenticios también se pueden presentar. Claramente, trastornos, por ejemplo, dejo de comer, ¿sí? Entonces, la verdad, no me da hambre o estoy tan ocupada que no me da hambre y pues eso empieza a generar unos cambios a nivel fisiológico, porque el problema de eso es que después intento comer y ya el cuerpo, digamos que no lo acepta de la misma manera. Y trastornos del sueño, que por ejemplo puede ser como insomnio, o hipersomnia también, entonces o duermo mucho, que usualmente realmente es la dificultad para dormir, ¿sí?
realmente lo que ocurre es más el insomnio, o sea, tengo mucha dificultad tanto para conciliar o como para mantener, digamos, el ciclo del sueño. Entonces, claro, yo me levanto, pero no, me cuesta volver a dormirme, sí, me cuesta un montón. Entonces quedo ahí patinando y como que quedo despierto y me pongo entonces a pensar en todo lo que tengo que hacer para el trabajo, etcétera. Entonces hasta ahí llego. ¿Cuáles son, digamos, esos rasgos asociados? Y bueno, antes de empezar con estos rasgos asociados, sí me gustaría hacer un énfasis en que claramente pues el burnout está relacionado, está muy relacionado con el aspecto laboral, ¿cierto? Pero nosotros también podemos estar quemados, por decirlo así, por otros aspectos, como a nivel académico, ¿sí? Actualmente las exigencias académicas de las universidades, de los colegios, incluso cuando son muy jóvenes, muy niños, son fuertes, son muy fuertes. Entonces, por ejemplo, los niños en los colegios con un montón de carga académica que les toca, o sea, tienen jornadas larguísimas desde las 6 de la mañana, incluso antes, y acaban sobre las 3, 4 de la tarde que llegan a la casa y después tienen que hacer un montón de tareas. Entonces, claro, les da hasta como las 7, 8 de la noche. Entonces, si ustedes se fijan, claro, pues increíblemente, pues es un niño, puede ser un niño, pero esa carga, digamos, académica, ¿sí? Pues finalmente también termina siendo un estresor muy grande el cumplir las expectativas muchas veces también relacionadas con la familia, empieza a generar, digamos, esa sobrecarga, inclusive desde tan jóvenes. Entonces, el burnout, si bien se asocia mucho, se describió mucho con el tema laboral, lo encontramos en diferentes aspectos a nivel, por ejemplo, académico, en la universidad, en el colegio, en la universidad, la carga académica muchas veces termina siendo una vaina muy, muy loca. A consulta, nuevamente llegan muchos pacientes, han llegado, y lo puedo decir, digamos, muchos de mis pacientes llegan con una sobrecarga académica que es una vaina absurda, ¿sí? Y entonces aquellos, por ejemplo, que hasta trabajan y estudian, pues termina siendo una vaina muy loca, ¿sí? Porque entonces no les queda tiempo para comer, trasnochan un montón de tiempo, duermen por ahí 3, 4 horas y las duermen bien mal. Entonces, claro, pues eso empieza a generar una serie de cambios a nivel emocional que pues finalmente desembocan en que la persona puede cuadrar, o sea, puede llegar a un cuadro de depresión o ansiedad. Bueno, ahora sí, entrando un poco más en detalle, recuerden que, bueno, el día de hoy estamos para las personas que están ingresando, estamos hablando sobre el burnout. Chévere si pueden escribir como sus experiencias, sus comentarios al respecto, preguntas que pueden llegar a tener, cuenten un poquito de sus vivencias, porque como bien ahorita decía Mike por ahí en algún momento, creo que todas las personas que, bueno, también personas mayores, pero por lo menos toda la generación millennial y ahí para acá han tenido como el impacto realmente de como ese estrés laboral y cómo el burnout nos ha afectado de una u otra manera. Entonces, chévere si pueden dar como sus comentarios, sus opiniones, cómo lo han vivido y también genial si lo han superado, cómo se ha dado, ¿sí? Porque bueno, conozco y he visto muchos memes inclusive relacionados con el tema de que ahora la felicitación no está en que conseguiste un trabajo, sino renunciaste a tu trabajo, felicitaciones. Entonces, hay muchos memes relacionados con el tema, pues termina siendo muy, muy gracioso, pero también muy preocupante, ¿no? Lo que nos da mucha información sobre cómo es la dinámica laboral actual. Bueno, entonces a nivel fisiológico, ¿sí? Para las personas que están viendo en Facebook va a ser un poquito más claro porque están viendo acá la presentación. Para las personas que están en Instagram, voy a tratar de ser como lo más específica posible, pero nosotros tenemos como una serie, un sistema, un conjunto de varias partes, digamos, a nivel cerebral, a nivel fisiológico, que interactúan y que tienen papel vital en lo que es todo el tema del estrés, de la regulación del estrés, ¿sí? Entonces, a esto lo llamamos el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal, ¿sí? O eje HHA, listo en español. Entonces, ¿qué es este eje? Este eje lo componen el hipotálamo, la hipófisis y la glándula adrenal o suprarrenal, ¿listo? ¿Cómo interactúa realmente todo esto? Sí, es bastante complejo, ¿sí? Para hacerlo como mucho más rápido, mucho más ágil. Entonces, básicamente, nuestro cerebro capta un estresor, ¿sí? Entonces, tenemos ahí el estresor al frente, ¿vale? Eso empieza a generar una respuesta en el hipotálamo y el hipotálamo va a decir como hay que segregar una
¿cómo se llama esto? Como una estructura, ¿sí? Que se llama la corticoliberina, ¿listo? Esa corticoliberina se libera, ¿sí? En la glándula pituitaria, y esa glándula pituitaria se encarga asimismo de liberar otra hormona que se llama la corticotropina, ¿listo? La corticotropina a su vez va a empezar a interactuar con la glándula adrenal o suprarrenal, ¿listo? Que eso se encuentra en la parte superior de los riñones, y ahí entonces se va a generar básicamente el cortisol, ¿sí? El cortisol es una parte vital, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a encargarse también de decir cómo el cuerpo tiene que responder a ese estímulo estresor, ¿sí? Entonces va a poner el cuerpo en alerta, básicamente. ¿Listo? Entonces, este eje, ¿cierto? Hipotalámico, hipoficiario, adrenal, va a ser importantísimo para todo lo que es regular el estrés, regular la digestión, regular el sistema inmune, la conducta sexual y el metabolismo energético. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que este eje es tan importante? Y es que es súper importante, y vamos a encontrar que, claro, muchos de los síntomas que se generan debido al burnout tienen mucho que ver con cómo es que se regula este eje, y por eso es que se dan esos síntomas, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿cómo surge, cierto? ¿Cómo se da esa respuesta ante el estrés? Entonces, básicamente, o sea, gracias a todo el funcionamiento del eje, ¿cierto? Entonces va a interactuar de forma inicial con el sistema nervioso simpático, ¿listo? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a generar una vasoconstricción, ¿cierto? Entonces, a nivel de venas, arterias va a haber vasoconstricción, una midriasis, ¿eso qué quiere decir? Que nuestras pupilas se van a ampliar, ¿sí? Taquicardia, ¿cierto? El corazón va a latir mucho más rápido, y taquipnea, que es decir, va a respirar mucho más rápido, ¿sí? Hagan de cuenta, ¿sí? Nosotros somos muy primitivos de una u otra manera, ¿sí? A pesar de que estamos en el siglo XXI, etcétera, nosotros reaccionamos a veces de forma muy primitiva frente a estímulos estresores, y hagan de cuenta que esto es como si yo estuviera frente a un estímulo muy amenazante, por ejemplo, no sé, en los antepasados, estar frente a un tigre, ¿sí? Que me fuera a comer, y yo pues soy quien está cazando y preciso me encontré un tigre y me va a comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la respuesta frente al estrés. Si ustedes se fijan, pues claro, ya nosotros hemos evolucionado, ¿cierto? Entonces, mi estresor ya no es que un tigre me vaya a matar, ¿sí? Actualmente, sino mi estresor actual es que no vaya a cumplir con mi trabajo, que no alcance a entregar las cosas a tiempo, que me toque quedarme más tiempo trabajando, que en la universidad no me vaya bien, que no cumpla las expectativas de mis padres, que no cumpla mis propias expectativas, que no vaya a ser una persona exitosa, ¿sí? Pues desde ahí como todo lo problemático a veces de la cultura relacionada a la productividad y al éxito de forma desmedida. Y entonces ahí es cuando tenemos este tipo de respuestas, ¿no? Entonces, claro, la respuesta que tiene mi cuerpo a nivel fisiológico es una respuesta, digamos que muy básica, muy primitiva, ¿sí? Y entonces, claro, por eso es que muchas veces la persona cuando empieza a tener un estrés crónico, pues claro, empieza a sentir que no respira bien, que el corazón le late muy rápido, sí, que está como en alerta constantemente, ¿vale? Entonces, ¿eso por qué? Porque el cuerpo entonces empieza a reaccionar como, claro, hay un estímulo aversivo, ¿cierto? Un estresor ahí muy fuerte, entonces yo tengo que preparar, o el cuerpo, lo que dice el cerebro, dice, como, tengo que preparar este cuerpo para que huya, ¿sí? O ataque, básicamente. Entonces, por eso es que se genera toda esta respuesta fisiológica. Hay un aumento en la glucosa en sangre, ¿sí? Entonces eso quiere decir que, o sea, mi cuerpo está, digamos, como preparado a nivel energético, está gastando mucha energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que responder rápidamente a lo que está pasando. La sangre se vuelve trombolítica, eso quiere decir que se vuelve mucho más espesa, y de aquí el tema relevante, y es que se da más propenso, se tiene más probabilidad, dado esta condición, a que haya un accidente cerebrovascular, ¿sí? Porque se pueden formar más fácilmente trombos. Entonces, por eso es que a veces vemos que, o un infarto también, ¿no? Entonces, a veces vemos que, claro, el estrés es tan grande y uno dice, como es que no, le dio un infarto porque estaba muy estresado. Pasa, ¿sí? Pasa, y yo creo que muchas veces nosotros pasamos muy de largo de este tipo de cosas y no nos damos cuenta realmente de las implicaciones tan grandes que tiene el estrés crónico en nuestra vida. Sí, entonces, claro, puede dar un infarto, el estrés y el trabajo te puede llegar a dar un infarto si no le prestas atención, o un accidente cerebrovascular. Hay casos, sí, y les puedo decir, hay casos y los he visto.
Dado también la respuesta al estrés, una respuesta rápida que no se mantiene para no perdón, una respuesta rápida no para mantenerse indefinidamente. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que este tipo de respuestas que tiene mi cuerpo a nivel fisiológico se supone que están diseñadas para durar muy poco tiempo, ¿cierto? Entonces yo tengo un estímulo estresor, entonces pasó tal cosa, ¿no? El tigre, cuando éramos más primitivos, el tigre. Entonces, juepucha, yo ataco o huyo, ¿qué hago? Se dio la respuesta, huyo, ¿sí? Entonces salgo corriendo, todo mi cuerpo, mi sistema nervioso funciona para que yo tenga la energía suficiente para huir y ya, ¿sí? Se dio el estímulo, ¿vale? Entonces, eso ya genera que el cuerpo ya se relaje, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa con el tema del estrés crónico? Que como lo mencionaba en un principio, pues tiene ese carácter de ser crónico, es decir, se mantiene en el tiempo. Entonces, cuando yo mantengo este nivel en mi cuerpo, ¿cierto? Mantengo esta respuesta de constante, digamos, alerta, hiperalerta a cualquier estímulo, mi corazón late más rápido, yo respiro más rápido, tengo gasto, digamos, el tema de la glucosa se empieza a gastar más, ¿sí? Mi sangre, digamos, no funciona o no está, digamos, en adecuadas condiciones. O sea, eso hace que empiece a haber unas afectaciones fisiológicas importantes, ¿sí? A nivel cardíaco, a nivel, digamos, de los riñones, o sea, hay muchas afectaciones a nivel muscular, ¿cierto? Entonces, sabemos y creo que todos lo hemos vivido, que claro, la tensión en toda esta parte de acá, lo que es cuello, hombros, espalda, es una vaina absurda, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si ustedes se fijan frente al estrés, el cuerpo lo que hace debido a la vasoconstricción es tensionarse, ¿sí? Entonces, inmediatamente yo me tensiono y eso a largo plazo, claro, yo puedo tensionarme un momento rápido y ya, ¿sí? Pero si yo mantengo esa tensión por periodos largos, lo que hago es un desgaste también a nivel físico muscular. Por eso es que después termino tan tensa, con tanto dolor, con, mejor dicho, con necesidad de fisioterapia y de todo. ¿Listo? Nuevamente, hay mayor riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque pues mi corazón va a un ritmo que no debe ser tan prolongado, ¿sí? E igual, la sangre, digamos, no está, digamos, en la misma densidad como debería ser habitualmente. ¿Listo? Hay un desgaste en las reservas del organismo. Hagan de cuenta que es como sobreexigirle al organismo constantemente. Entonces, un gasto de glucosa constante, si el corazón va rápido, entonces es mantenerlo como muy, muy al tope, muy al límite constantemente, ¿listo? Eh, y por desgracia llega al punto la inmunodepresión. ¿Eso qué quiere decir? Que como ahorita lo mencionábamos, debido a que este eje va a tener también una función relevante en todo como lo que es el sistema inmunológico, lo que va a generar es que el sistema inmunológico no funcione de la misma manera como debería funcionar, ¿sí? Porque las reservas energéticas están dirigidas a otro lado. Entonces, el sistema inmune no va a funcionar igual, lo que va a generar es que seamos más propensos a enfermarnos, a desarrollar alguna enfermedad, digamos, importante, y bueno, sí, a desarrollar enfermedades de tipo crónico también, ¿sí? Entonces encontramos, por ejemplo, que a veces las personas que empiezan a tener el estrés crónico son personas que se tienden a enfermar mucho más rápidamente, tienden a sufrir infecciones, problemas, digamos, no sé, de la piel, que se vuelven mucho más difíciles de tratar, de manejar, ¿sí? Y eso es ¿por qué? Porque el sistema inmunológico está, ¿sí? Está suprimido, está deprimido, ¿sí? Básicamente. Entonces, claro, si ustedes se fijan, miren todas las implicaciones tan grandes realmente que se genera debido al estrés crónico. Como les mencionaba antes, el burnout hace mucha referencia al estrés laboral, crónico laboral, sí, pero también encontramos el burnout en, por ejemplo, la academia, ¿no? Entonces, lo que decía ahorita con el colegio, la universidad, etcétera. Recuerden, genial, si dan como sus comentarios respecto a cómo han vivido ustedes el estrés crónico, porque sé que a muchos nos ha pasado. Entonces, genial, si lo pueden relatar, si lo pueden decir, ¿listo? Entonces, y bueno, pues llega como la parte importante y es, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Porque pues, claro, hay casos de casos, ¿sí? Hay casos que realmente son muy extremos y que tú dices como, pucha, es que, o sea, la única casi que es renunciar, porque pues no hay como mucha más opción. He intentado de todo y no se ha podido, ¿sí? Actualmente muchas empresas, ¿cierto? Muchas empresas nuevas, multinacionales, etcétera, han optado por implementar modelos preventivos, ¿sí? Que buscan que
su empleado esté en la condición más tranquila, más cómoda posible. ¿Por qué? Porque son conscientes de que eso ayuda a que la productividad se mantenga de forma estable. Sin embargo, también sabemos que existen muchas empresas también que no tienen en cuenta esto, ¿sí? Y que entonces, en búsqueda de aumentar la productividad, entre comillas, lo que hacen es clavar un montón de horarios súper difíciles de cumplir con unos esquemas, digamos, de distribución de las cargas laborales, una vaina que es muy loca, muy absurda. Entonces, claro, lo que terminan es generando esa sobrecarga y no se dan cuenta que a largo plazo lo que implica es que pues la persona desista, baje su productividad y básicamente pues termine siendo contraproducente para la empresa, ¿sí? Entonces tenemos dos partes, ¿cierto? Entonces tenemos el proceso de prevención, que es algo súper importante, y pues ya el tratamiento, cuando ya está presentándose, ¿sí? Entonces, ustedes pueden identificar con todo lo que hemos hablado, sí, uy, sí, tengo varios de estos signos, efectivamente no me siento cómodo con mi trabajo, ya le he perdido el gusto, siento que no, ya no me interesa, me cuestiono si realmente esto es lo que yo quería hacer, realmente esto me gustaba. Entonces, si todo esto se está presentando ya, pues lo que tenemos que pasar a dirigirnos es hacia el tratamiento, ¿listo? Y si no, si empezamos a presentar algunas cosas, pero no está todo full, pues tenemos que también ir hacia la prevención, ¿listo? Entonces, ¿cómo prevenimos de una u otra manera el burnout? Hay muchas más cosas, ¿sí? Pero pues acá voy a decir algunas. Una es el patrón de sueño, ¿sí? El patrón de sueño y el patrón de alimentación. Acá no está el patrón de alimentación anotado, pero también es súper importante. Patrón del sueño más o menos debe ser de 7 a 8 horas dormir, ¿sí? De forma continua. Entonces, en la noche yo me acuesto a dormir a tal hora, ¿sí? Ya ustedes lo definen, y más o menos duermo de 7 a 8 horas, ¿cierto? Si estamos durmiendo menos, si no podemos dormir, pilas, porque esos son ya unos puntos súper relevantes para uno estar quemado mentalmente. O sea, el no dormir realmente lo mata a uno más rápido que no comer, ¿sí? Entonces, por eso es que el sueño es tan importante. El patrón de alimentación también, ¿sí? Tenemos que mantener una buena alimentación, una alimentación balanceada, una alimentación, digamos, que sea fácil para mi cuerpo digerirla, porque yo sé que muchas veces debido como el agite en que entramos nosotros, terminamos comiendo un montón de comida chatarra, ¿cierto? Porque es muy rápida de conseguir, comida rápida finalmente, y pues eso hace que, digamos, se sumen otros factores, ¿no? Porque pues si empezamos a tener también sobrepeso, etcétera, pues también termina siendo contraproducente. Hacer ejercicio físico, también súper importante. Entonces, yo sé que muchas personas a veces dicen como, pero es que no me queda tiempo para hacer ejercicio, ¿sí? Y lo comprendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la dinámica laboral se vuelve tan difícil que surge así. Pero tratar de sacar, aunque sea una hora, una vez a la semana, créanme que ya es un cambio, ¿sí? Entonces, no sé, salir un domingo a la ciclovía, salir en algún espacio en la noche, y yo sé que muchas personas dirán como, no, pero es que estoy cansado y mejor me quedo durmiendo, ¿sí? Pilas porque no es la mejor de las elecciones que se puedan hacer. Yo sé que en el trabajo uno se cansa, en la academia, etcétera, y que uno quisiera dormir apenas tiene la oportunidad, ¿sí? Pero el ejercicio físico de una u otra manera nos ayuda a que, digamos, corporalmente sigamos como activos, ¿sí? Sigamos como muy motivados, sigamos como en algo propio, ¿sí? Porque finalmente el ejercicio físico uno lo hace por salud, ¿sí? Y termina siendo un aspecto, una herramienta que busca el propio bienestar, ¿sí? Y eso es algo que es importante mantener cuando tenemos esquemas, digamos, académicos, laborales, que tienen una sobrecarga muy grande, ¿sí? Y es que tenemos que propender por nuestro bienestar. Compartir con otras personas, eso quiere decir que, pues, en la medida de lo posible, si tengo algo de tiempo, también quiero y debería, ¿sí? Compartir con amigos, con otras personas, una salidita, ir al cine, cualquier cosa, ¿sí? Que me cambie un poquito mi foco de atención. Realizar algún hobby, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, por ejemplo, lo digo por mí, a mí me gusta ir a entrenar voleibol, ¿sí? Entonces, pues chévere, ese va a ser mi hobby y lo voy a disfrutar y lo voy a hacer. Sí, puede que otra persona diga como no, a mí me gusta tocar guitarra, ¿sí? Entonces, bueno, en los tiempos así sea poquitos que tengas libre, de una, ¿sí? Dedicarte un ratico a tocar guitarra, ¿sí? Y ese tipo de cosas van a darse cuenta que, bueno, o sea, claro, el estrés laboral y la sobrecarga es muy alta, ¿sí? Pero de una u otra manera también estoy sacando tiempo para mí y eso es valioso, ¿sí? Porque si empiezo a dejar todo lo mío de lado, ¿sí? Termino siendo un ente más de la empresa y no un ser humano.
¿sí? Y realmente eso es lo que yo necesito, conservarme a mí, pensar en mí, ¿sí? Ahora, tratamiento. Con respecto al tratamiento, pues tenemos como esa dualidad, entonces, no dualidad, tenemos ese acompañamiento dual, por decirlo así, que es el proceso psicoterapéutico y el proceso por psiquiatría, ¿sí? El proceso por psiquiatría, como antes ya lo he mencionado, pues se hace cuando, digamos, los síntomas, por ejemplo, de ansiedad o depresión se han ido exacerbando al punto de que la persona ya deja de ser funcional. Entonces, en ese punto uno dice como, bueno, sí, es necesario un tratamiento por psiquiatría, pero manejo farmacológico, el cual ya definirá el psiquiatra tratante, ¿listo? Ahora, por otro lado, el tratamiento, ¿sí? El tratamiento a nivel psicológico, psicoterapéutico. Entonces, una de las partes que es vital, ¿sí? Y que de pronto deberían tratar de analizar es el tema de poner límites, ¿sí? Yo puedo también poner ciertos límites en mi trabajo, ¿sí? Y eso es súper importante porque sé que hay muchas personas que se nos dificulta, ¿sí? Poner límites a nivel laboral, ¿sí? Y es decir, un límite a nivel laboral es no respondo correos después de las 6 7 de la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya no es mi horario laboral, ¿sí? Y yo entiendo que muchas veces dicen como, ay, pero es que qué tal que no, qué tal que no les guste, ¿sí? Bueno, pues hay que tantear también un poco el terreno. Sé que cada caso es muy particular, claramente, ¿sí? Pero he visto muchos de mis pacientes que tienen como el miedo de, ay, no, pero es que, ¿qué tal me echen por esto? ¿Sí? Y pues ahí es uno entra a analizar, como, ¿crees realmente que te van a echar por no responder un correo, ¿cierto? A esa hora, cuando podrías hacerlo después. ¿Crees que te van a echar porque, por ejemplo, no haces esa actividad ahora mismo, si no la haces después? O sea, cómo es tu rendimiento laboral, ¿sí? Tú eres bueno en lo que haces, eres bueno en lo que haces, porque eso es lo más importante, ¿sí? Porque si yo soy bueno en lo que hago y cumplo, ¿sí? Pues también a veces cuando lo quieren sobrecargar a uno, uno dice como, no, ¿sí? No puedo más porque pues hasta acá puedo, ¿sí? Y entonces de ahí la relevancia de saber poner límites, ¿sí? Es decir, discúlpame, pero es que no puedo contestar el correo lo que es sábado y domingo porque pues no puedo, ¿sí? Entonces, disculpa, el lunes con mucho gusto empiezo otra vez y te respondo en lo que se requiera, ¿sí? Poner límites también es hablar con tus jefes, ¿sí? Y decir como, mira, está pasando esto, estoy sobrecargada porque tengo esto y esto. Eh, necesitamos o conseguir a alguien más que me acompañe, que me ayude o mirar otras opciones, ¿sí? De cómo poder identificar la relevancia de qué es lo que se necesita primero, qué es lo urgente, qué es lo inmediato, ya después qué es lo que puedo hacer después, pero dejar claro que pues no puedo hacer todo, ¿no? No puedo hacer todo al mismo tiempo y no puedo hacer 5, 6, 7 cosas que son urgentes y para allá, ¿sí? Porque pues no se puede, es humanamente imposible, ¿sí? Y yo sé nuevamente que muchos pensarán como, uy, no, pero es que yo cómo le puedo hablar a mi jefe así. Y créanme, ¿sí? No digo que en todos los casos, créanme que de una u otra forma uno piensa que va a ser algo muy difícil o que, mejor dicho, le van a decir a uno hasta de que se va a morir, pero es posible, ¿sí? Es posible hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en todo momento ustedes tienen que negociar, básicamente, ¿sí? Y tienen que expresarle, por ejemplo, al jefe, a decirle, mira, yo puedo sacar estas cosas de forma rápida, ¿cierto? Es decir, lo puedo hacer. O sea, le estás mostrando algo bueno que va a tener, ¿sí? Pero si de pronto me sobrecargo así, 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 el proceso se va a demorar más tiempo porque pues me toca prestarle atención a otras cosas, entonces eso va a ser contraproducente. ¿Sí? Ahí, digamos, es un poco también el negociar con el jefe, ¿sí? Y expresarle y decirle como, sí, lo voy a hacer, pero quizás no lo puedo hacer todo el tiempo porque no va a quedar bien hecho, ¿sí? Y eso es otra cosa que es muy importante también mencionarlo. Implementar estrategias de regulación emocional, súper importante también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, claro, cuando yo empiezo a tener tanto trabajo, empiezo a tener tanta carga, digamos, a nivel académico, a nivel laboral, pues claro, de una u otra forma, eso empieza a hacer que yo, digamos, el estrés no me deje pensar claramente y empieza a tener momentos, por ejemplo, de mucha tristeza, frustración, etcétera. Entonces, en el proceso terapéutico, ¿cierto? Por psicoterapia, pues el poder encontrar esas estrategias que me ayuden a regularme emocionalmente, pues va a ayudar mucho, ¿sí? Otra cosa que de pronto no está aquí, pero aparte de la regulación, el poner límites, también es importante el tema de la organización, ¿sí? Porque
puede ser también que yo esté tan sobrecargada del tema laboral porque no me organizo adecuadamente, ¿sí? Entonces pasa mucho realmente en la academia, inclusive, que uno deja todo para el final. Si uno es estudiante, a veces deja todo para el final, entonces deja los 3 trabajos, 2 parciales, etcétera, para el final, y pues nuevamente eso termina siendo contraproducente porque al final voy a tener un montón de cosas que hacer, mucho estrés, entonces va a ser caótico. ¿Listo? Y bueno, por psiquiatría lo que hablábamos, ¿no? El manejo farmacológico. Entonces, bueno, eso sí sería, digamos, como todo con respecto al burnout, ¿sí? Recordemos, el burnout hace mucho referencia al tema laboral, estrés crónico laboral, pero se presentan muchos aspectos, principalmente también el tema académico. Efectivamente, debido a las exigencias actuales y la dinámica del sistema económico, social, cultural en que nos estamos involucrando actualmente o en el que estamos envueltos actualmente, nos genera una necesidad de productividad, de una vaina, ¿sí? Muy grande, ¿sí? Entonces, tenemos que estar constantemente, ¿por qué? Porque tenemos que conseguir plata, comprar casa, carro, apartamento, etcétera, o sea, un montón de cosas, tenemos que ser exitosos y tener un montón de vainas, entonces eso hace que yo necesite constantemente estar trabajando, porque es que no me alcanza, necesito más plata, necesito sí, entonces entrar en todo en ese rollo de cosas termina siendo algo que nos enferma realmente a largo plazo. Entonces, bueno, aquí están mis datos también para que los puedan ver, ¿sí? Ahí está mi nombre, claramente. Me pueden contactar por WhatsApp. Este es mi número de teléfono por WhatsApp. Yo estoy ubicada en Bogotá, Colombia. Las personas que de pronto requieran, necesiten indagar un poco más sobre el tema, necesiten alguna consulta, también me pueden escribir por WhatsApp. También tengo consultas de forma virtual y de forma presencial claramente aquí en Bogotá, ¿cierto? También me pueden seguir en mis redes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, ¿sí? Así como están aquí anotadas, en Facebook como @neuropsicóloga.ana, en Instagram como @ananeuropsicología, también en LinkedIn me pueden encontrar como Ana María Romero y Wagón. Y también pueden consultar mi página web que es www.ananeuropsicología.com. ¿Listo? Ahí encuentran más información. Nuevamente me pueden escribir con toda confianza. Podemos hablar un poco sobre el tema. Si requieren apoyo terapéutico, también se puede conseguir. Y recuerden que lo más importante es poder ayudar cómo gestionamos, cómo nos analizamos, cómo nos vemos y así mirar cómo también podemos empezar a gestionar. ¿Listo? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a las personas que que se conectaron, ¿sí? En este momento, muchas gracias a Beto, a David, muchas gracias Herbert, muchas gracias a Baiden, ¿sí? Paulito, muchas gracias a Lore que está por aquí, a Alejandro, a Aleja también, gracias Doris también por conectarte, a Judy, a Miguel, a Iván, a Eider, ¿sí? A Vale también, a Gita Caicedo, a Juan, a Red Room, a Manu, a Landaz, ¿sí? A Beto, en fin. Muchas gracias a todos, a Mike también. Recuerden que también pueden seguir dejando sus comentarios y apenas, tengamos más tiempito, los respondemos. Un saludo a Andrew también. Importante, recuerden que este live va a quedar guardado, va a quedar grabado, lo van a encontrar también más adelante dentro de mi canal de YouTube, que pueden encontrarme como Ana María Romero también, o Ana María Neuropsicóloga, también me pueden encontrar en YouTube. Ahí está mi canal y ahí están todos los lives que he tenido antes, que hemos hablado sobre trastorno obsesivo compulsivo, trastorno límite de personalidad, epilepsia, los tabús relacionados con la enfermedad mental, entre otras. ¿Listo? Entonces, un saludo muy, muy grande, un abrazo infinito a todos. Muchas gracias por estar conectados y nos veremos prontamente, más o menos en un mes, para tener otro live con otro tema diferente. ¿Listo? Un abracito, que estén bien.